Somos Esteban Yamir Ortiz Cabanillas, Pucutay Aquino, Alondra de Los Ángeles y quienes habla, Fátima Sandoval García. En esta oportunidad presentamos nuestro trabajo sobre los manglares de Tumbes, uno de los ecosistemas más importantes del Perú. El objetivo de esta presentación es conocer las características de este ecosistema, identificar los principales impactos ambientales que lo afectan, analizar sus causas y consecuencias y reflexionar sobre la importancia de su conservación para las futuras generaciones. Los manglares son un ecosistema único que brindan numerosos beneficios ambientales, económicos y sociales. Sin embargo, actualmente enfrentan diversas amenazas que ponen en riesgo su equilibrio natural. Por ello, es fundamental conocer su situación y promover acciones para protegerlos. Los manglares de Tumbes se encuentran ubicados en la región de Tumbes, al extremo norte del Perú, cerca de la frontera con Ecuador. Constituyen el único ecosistema de manglar existente en nuestro país y forman parte de una extensa área natural protegida. Este ecosistema se desarrolla gracias a la mezcla del agua dulce proveniente de los ríos con el agua salada del Océano Pacífico. Esta combinación crea condiciones especiales que permiten el crecimiento de árboles de manglar adaptados a ambientes salobres. Los manglares son considerados ecosistemas de gran importancia porque funcionan como barreras naturales que protegen las costas frente a la erosión, las inundaciones y otros fenómenos naturales. Además, son el hogar de numerosas especies de peces, aves, moluscos, crustáceos y reptiles. También cumplen una función económica muy importante, ya que muchas familias dependen de la pesca artesanal y de la extracción sostenible de recursos que se desarrollan en este ecosistema. Además, los manglares ayudan a combatir el cambio climático porque tienen la capacidad de capturar y almacenar grandes cantidades de carbono, contribuyendo así a la reducción de gases de efecto invernadero. A pesar de su importancia, los manglares de Tumbes enfrentan diversos problemas ambientales que afectan su conservación. Uno de los principales impactos es la contaminación del agua ocasionada por residuos sólidos, desechos domésticos y otras sustancias contaminantes que llegan al ecosistema. Otro problema importante es la tala de manglares. Aunque existan normas de protección, algunas actividades humanas continúan afectando la vegetación natural, reduciendo la cobertura forestal y alterando el hábitat de muchas especies. Asimismo, la sobreexplotación de recursos marinos representa una amenaza significativa. La extracción excesiva de especies como conchas negras y cangrejos puede generar desequilibrios ecológicos y afectar la reproducción natural de estas especies. También debemos considerar los efectos del cambio climático, que provocan variaciones en la temperatura, alteraciones en las lluvias y el aumento progresivo del nivel del mar. Todos estos impactos afectan el equilibrio ecológico y ponen en riesgo la sostenibilidad del ecosistema. Ahora vamos a hablar de la identificación del impacto ambiental en los manglares de Tumbes. Enfrentan diversos impactos ambientales que ponen en riesgo su equilibrio ecológico y la conservación de su biodiversidad. Entre los principales se encuentra la contaminación de agua por residuos sólidos, plásticos, desechos domésticos y aguas residuales que afectan la calidad del ecosistema. Otro, la deforestación o tala de manglares que provocan la pérdida de cobertura vegetal y destrucción de hábitats para numerosas especies. Explotación de recursos hidrobiológicos, especialmente en la concha negra, la concha huecura y el cangrejo del manglar, lo que puede reducir sus poblaciones naturales. Otro punto es la degradación del suelo debido a la actividad humana que altera la condición natural del ecosistema.
La pérdida de biodiversidad ocasiona una disminución de especies de animales y vegetales que dependen del manglar para sobrevivir. Impactos asociados en el cambio climático como el aumento del nivel del mar, cambios en las que precipitaciones y variaciones de temperaturas, erosión costera y alteración de sus procesos naturales que contribuyen al deterioro progresivo de algunas zonas del ecosistema. Una vez identificados los principales impactos ambientales, es importante conocer cuáles son las zonas donde estos problemas han generado un mayor deterioro. Las áreas degradadas dentro de los manglares de Tumbes se han localizado principalmente en sectores cercanos a asentamientos humanos, zonas de extracción de recursos y áreas donde existe una mayor intervención humana. Estas zonas pueden identificarse en el mapa del ecosistema como espacios que presentan una reducción de la cobertura del manglar y un deterioro de sus condiciones ambientales. En estas áreas se observan la pérdida de vegetación, la disminución de especies de fauna silvestre, la contaminación del agua y la alteración del suelo. Asimismo, la presión generada por actividades económicas y el uso inadecuado de los recursos naturales han contribuido al deterioro de determinados sectores del ecosistema. La degradación de estas zonas no solo afecta a la flora y fauna de los manglares, sino también las comunidades locales que dependen de este ecosistema para la pesca, la recolección de recursos y otras actividades económicas. Por ello resulta fundamental implementar acciones de conservación, restauración y manejo sostenible para recuperar las áreas afectadas y garantizar la protección de este importante ecosistema. Después de conocer los impactos ambientales y las áreas degradadas, debemos analizar cuáles son las causas que originan estos problemas. Las causas antrópicas podría ser el arrojo de basura y residuos sólidos, vertimientos de agua contaminada, la tala ilegal de árboles del manglar, la extracción excesiva de conchas negras y cangrejos, crecimiento urbano desordenado, actividades económicas que generan presión sobre el ecosistema. Causas naturales: las lluvias intensas e inundaciones, erosión costera, fenómenos climáticos como el Niño, variaciones naturales en las que mareas y niveles del mar. La relación con las actividades humanas. El impacto ambiental está directamente relacionado con las actividades humanas. La contaminación, la tala y la sobreexplotación de recursos, alterando el equilibrio ecológico de los manglares, reduciendo la biodiversidad y afectando a las comunidades que dependen de este ecosistema para su alimentación y su sustento económico. Consecuencias del impacto ambiental. Las consecuencias de estos impactos son diversas y afectan tanto al medio ambiente como a las personas. Una de las principales consecuencias es la pérdida de biodiversidad, ya que muchas especies, animales y vegetales ven reducida su hábitat natural. También se produce una disminución de los recursos pesqueros, afectando directamente a las familias que dependen de estas actividades económicas. Otra consecuencia es el deterioro de la calidad del agua, lo que afecta la salud de los organismos que viven en el ecosistema. Asimismo, la degradación de los manglares disminuye la producción natural frente a inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos. Finalmente, la destrucción de estos ecosistemas contribuye al cambio climático, al reducir la capacidad de captura de carbono que poseen los manglares. Y para concluir, tenemos que los manglares de Tumbes son un ecosistema de gran valor ecológico, económico y social para el Perú. Sin embargo, enfrentan diversas amenazas como la contaminación, la tala, la sobreexplotación de recursos y los efectos del cambio climático. Por ello es fundamental promover acciones de conservación, fortalecer la educación ambiental y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales. Como aprendizaje de esto tenemos que comprender que la protección de los manglares no es una responsabilidad únicamente de las autoridades,
sino también de toda la sociedad. Cuidar este ecosistema significa proteger la biodiversidad, mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y contribuir al bienestar de las futuras generaciones. Y para acabar, tenemos que toda esta información presentada fue sacada de fuentes oficiales como el CERNAV, Ministerio del Ambiente, entre otros.